ocurrido muchas veces en la historia. A veces el liberalismo parece una opción política perdedora. Esa percepción se extendió y tuvo mucho arraigo, por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, en los años posteriores a la Gran Depresión, cuando buena parte del mundo, digamos, terminó refugiándose o abrazando modelos políticos fundados en ideas totalitarias. Posteriormente el liberalismo se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial, pero esa crisis de desconfianza quedó instalada ahí. En los últimos años el liberalismo también, muchos sintieron que había fracasado a raíz de la gran crisis que vivió el mundo económico, sobre todo en el año 2008. Y también ahí pareció que el liberalismo volvía a estar herido en el ala. Hay un libro que no se ha publicado todavía en español, o que si se publicó en español todavía no está en Chile, que se llama ¿Por qué fracasa el liberalismo?, de un académico norteamericano, profesor de la Universidad de Notre Dame, que se llama Patrick Dennin. Y es un libro que ha leído nuestro invitado al programa de hoy, que es Andrés Berg. Andrés es director de estudio de IDEA País. Como director de estudio está a cargo de las investigaciones que se hacen en este centro de estudios. Bienvenido al programa, Andrés. Me acompaña, como todos los jueves, Eliana Rosas. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? Hola, Eliana. ¿Cómo estás, Andrés? Oye, cuéntanos de este libro, porque no solamente tú leíste el libro, sino que además conversaste y conoces a su autor, el profesor Dennin. Bueno, sí, contextualizando un poco el libro, este libro sale a principios de este año, el 2018. Si bien se escribió hace como 2 años, justo antes creo que lo terminó 2 semanas antes, creo que aquí en el prólogo lo escribe, antes de la elección de Trump, ¿ya? Y de cierta forma invoca el descontento americano que había y que... o sea, se podría decir que en cierta manera anticipa el triunfo de Trump. Anticipa el triunfo de Trump, claro. Se podría decir. Y un libro que se hizo muy famoso primero porque fue reseñado por una serie de autores muy connotados en los medios americanos, ya en el New York Times, la primera semana que... Y también porque el expresidente Obama hizo pública su adhesión al diagnóstico del libro. Sin embargo, tenía algunas diferencias como con las propuestas o con las salidas que veía Dennin. Así que, y tuve la oportunidad efectivamente a mitad de año de almorzar con el autor. Ya, pero cuando el autor está planteando, oye, que el liberalismo fracasa, ¿de qué liberalismo estamos hablando? ¿Está hablando de un liberalismo que nosotros podríamos llamar neoliberalismo, o está hablando del liberalismo que inspira la democracia liberal, digámoslo? Sí, porque según yo alcancé a ver, esa es una de las críticas que se le hace a Dennin respecto del libro, que mete en un mismo saco que llama liberalismo a corrientes muy diversas, ¿no? Sí, yo creo que esa también es la gracia del libro de Dennin, porque interpela al liberalismo en su amplio rango, ya tanto a progresistas, como él llama al liberalismo progresista, que es el liberalismo hoy día hegemónico en la izquierda, o al liberalismo clásico, que es el liberalismo que hoy en día está en la derecha, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que Dennin es teórico político, él se dedica a la teoría política, él tiene en la cabeza... a mi parecer, a Tocqueville, ¿ya? Él, en el fondo, pone en contexto quizás lo que Tocqueville vio cuando visitó Estados Unidos, claro.
vio los vicios que... Que un liberalismo casi de sensibilidad aristocrática. Claro, que veía los vicios de este proceso de individuación. Que le gusta, de que, digamos, pero muestra una cierta perplejidad, digamos, claro, hasta dónde puede llevar este sistema político que hasta ese momento no se conocía. Claro. Entonces, pero lo que hace Denín es primero decir que el liberalismo es una ideología política, como muchas. Sí, claro. ¿Ya? Es la ideología política que concibe a las personas como individuos, sujetos de derechos que pueden moldear y elegir su propia opción de vida buena. ¿Ya? En el fondo es cada individuo persiguiendo su propia versión de bien y prácticamente hacer lo que a cada uno se le dé la gana, por decirlo en palabras más burdas. Mientras no moleste o perjudique a otro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Denín dice? Mira, acá han habido tres proyectos políticos en la historia de la humanidad que han intentado moldear al hombre. El primero ha sido el liberalismo, después fue el comunismo y el fascismo. Uh-huh. Ahora estos dos fallaron en su estrategia de moldear al hombre y el único que queda... Sobrevive, claro. Claro, y el único que sobrevive es el liberalismo. Por un lado, dice los liberales de izquierda, que son los progresistas, ¿ya? Que buscan expandir el Estado y los derechos individuales en la mayor medida posible para que el hombre conquiste por fin su autonomía individual, mientras que los liberales de derecha, que son los liberales clásicos, intentan por otra parte delimitar un poco el Estado, o sea, delimitarlo bastante. Claro, uh-huh. Delimitar bastante al Estado. O sea, mucha libertad individual. Claro, y dejar que la economía haga la pega. Y Estado reducido. Uh-huh, claro. Uh-huh. Y Estado reducido. Claro. ¿Cuál de esos dos liberalismos es el que fracasa? Pero antes de eso, y por qué Denín ataca a ambos, dice que lo que une en el fondo a estas dos corrientes es la idea de que la libertad del hombre es, en el fondo, esta libertad negativa que decía Berlín. Sí. En el fondo es la ausencia de coacción. Uh-huh, es uh-huh. Este ideario de que el hombre autónomo, el hombre libre, en el fondo hacia dónde debe seguir la sociedad, ese hombre es el que no está coaccionado, no está presionado por nadie. Claro, entonces él ve el fracaso en esta primera semilla que él cree que lo plantean los protoliberales, que lo llaman uh-huh. Hobbes, Maquiavelo, ahí sí. Entre varios, como van configurando esta idea de hombre desligado de la coacción. Fe, sí, pero también de la fe, de la religión, uh-huh. de los valores, sino que es el hombre que no tiene nada que le interrumpa su libertad y que la contrasta con la idea positiva de la libertad, que es aquella libertad en que el hombre elige por sí mismo, ¿ya? Pero en el sentido libre albedrío. Claro, ser libre y ser liberado, esa diferencia. Claro, y que en el fondo la libertad uh-huh. nace de uno sin perjuicio de que puedan haber factores que no estén coaccionando, pero que uno pueda dominar un poco uh-huh. la autogobernanza de uno mismo, de las pasiones. Él plantea que eso es una utopía. No, entonces él plantea, más que una utopía, lo que dice Denín es que en el fondo él es un positivo en el sentido de la libertad. Él cree en la libertad como la autodominación de nuestra voluntad, de nuestro apetito, sino la ausencia de los factores que nos coaccionan, ¿ya? Y eso es lo que tiene minado al liberalismo y que lo hace atacarse a sí mismo. Sí, porque como Tocqueville, Denín cree que el liberalismo, cuando se fundó, daba por sentado una serie de valores. La religión, de hecho, el liberalismo... o los valores comunitarios. Claro, sí. Valores comunitarios, la familia, la fe, la religión. La tradición, claro. la cultura. Claro, sí. La cultura, etcétera. Entonces, sistemáticamente, el liberalismo, él ve que va atacando estos mismos principios en los cuales se funda. Está como... sí, pero él porque dice... una exacerbación del individualismo. Del yo. Pero él dice, por otro lado, que según entiendo yo, Andrés, porque no he podido acceder al libro, pero
él plantea esta idea de que el liberalismo está construido sobre la base de contradicciones, ¿no? Que por un lado promueve la igualdad de derechos, pero que ha crecido a costa de crear una gran desigualdad. Que por un lado promueve la idea del consentimiento y el respeto a la propia voluntad, pero por otro lado desincentiva el compromiso, ¿no? Claro. Y él ve ciertas manifestaciones de estas contradicciones, no sé qué otras identifica, ¿no? Pero él ve en nuestros tiempos manifestaciones de esta contradicción. Claro, ¿no? por ejemplo, el mismo Estado, en fondo, para lograr esta autonomía individual y una serie de derechos que garanticen, en el fondo, a este hombre despojado de cualquier tipo de coacción, necesita al mismo tiempo un Estado gigante que pueda sostener en el fondo la opresión social que este estado de la naturaleza ya nos determina. Entonces, eso ya es una brutal contradicción. O sea, por un lado el liberalismo dice, mira, nosotros no tenemos que estar coaccionados por nada, pero para sostener esta idea del individuo autónomo necesitamos un Estado gigante. Por ejemplo, basta ver los estados de bienestar que en este proceso de individuación, de ser autónomos económicamente, de que el Estado nos pague la educación, la salud, y tengamos como todo asegurado. Claro, seamos más libres. Claro, necesitamos también un mega Estado que pueda proveernos de todos esos servicios que nos hacen autónomos y libres. Claro, y ahí sale esa idea que es muy de Tocqueville, que es la del despotismo blando, ¿verdad? Claro. De una democracia donde sin embargo hay un Estado enorme que regula, pero donde los individuos se mantienen de algún modo al margen de esa administración. Claro. Que le piden en el fondo que asegure una cierta neutralidad para que todos puedan desarrollar su yo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la neutralidad también es fascinante porque, como lo de Denin, ve que a diferencia del comunismo y del fascismo, ¿ya? El liberalismo es un poco oscuro, un poco en el fondo se cree de partida no ideología. Hay muchos liberales que dicen, no, pues si yo soy liberal, yo no estoy ideologizado. Se pretende ser neutral, ¿ya? En el fondo cree que su concepción antropológica, en el caso, por ejemplo, de los más progresistas, de esta idea de la antropología o de la naturaleza moldeable y basada en cosas más bien subjetivas, creen que es un tema, en el fondo, que es neutral. En el fondo, que es un dato de la naturaleza. No, y que lo más neutral posible es pensar en que no hay naturaleza, o que la naturaleza es una cosa moldeable y que cada uno tiene el poder de decidir cuál es la naturaleza de cada uno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero esas pretensiones de neutralidad ya hacen que en la sociedad se crea que el liberalismo es que en el fondo no hay una planificación o algo que esté empujando hacia un curso. Pero no quiero que nos perdamos en una cosa que me parece básica. Si el profesor Dinan está hablando de fracaso del liberalismo, está hablando de fracaso de ¿cuál liberalismo? Del liberalismo que opta por un Estado reducido, o del liberalismo que opta por un estado de bienestar social, que son distintos. Tú me dices, a lo mejor están fracasando los dos. No, lo que dice Denin es que el progresismo o el liberalismo progresista con el liberalismo clásico no lo dicen estas palabras, pero en el fondo hay como una especie como de acuerdo de guerra fría entre ambos, ¿ya? En que el Estado va inexorablemente creciendo y al mismo tiempo se van ampliando las libertades individuales. Ahora pero en el liberalismo conservador, en el liberalismo clásico, no crece el Estado.
No, todo lo contrario. Los liberales clásicos, digamos, lo que quieren, los Chicago Boys en Chile, lo que hicieron fue reducir el Estado, no ampliarlo. Para ojos del progresista te va a decir, mira, acá el liberalismo ha sido muy exitoso porque estamos en un proceso de emancipación de nosotros mismos, y los derechos civiles nos están permitiendo ampliar nuestros márgenes de libertad como nunca lo creímos posible, etcétera. Pero al mismo tiempo te va a decir, mira, la economía está creciendo, el mercado se está ampliando a niveles, las grandes corporaciones están moldeando nuestra forma de ser, ¿ya? Uh-huh. Y el liberal clásico te va a decir, mira, pero el Estado se está agrandando a paso agigantado, las élites del gobierno están cada vez más separadas de las personas, etcétera, y ambos ven las contradicciones, pero parciales, la que no les conviene o la que no es afín a sus corrientes de liberalismo, ¿ya? Pero en ambas lo que está pasando es que se está socavando con la religión, con la cultura, lo que llama la anticultura, los vínculos humanos, comunitarios, llamémoslo. Comunitario, el arraigo a la tierra, a la patria, esta idea de mundo cosmopolita, desarraigado de lo propio, ¿ya? Es lo que está... O sea, la crítica del profesor Dinen viene de un pensamiento mucho más orgánico, llamémoslo así, de un pensamiento mucho más... y sin duda menos confiado en el proceso de individualización o de individuación, y más confiado en lo comunitario. Uh-huh. Claro. Pero las grandes críticas, por otro lado, Andrés, a Denín vienen no tanto de su diagnóstico, aunque sí, por esto que convergen muchas miradas del liberalismo en su diagnóstico, sino en sus soluciones, ¿no? Hay muchas críticas a las soluciones que él propone, aparentemente, por un retraerse a las pequeñas comunidades donde de antemano se comparten unos ciertos valores y unos ciertos estilos de vida, más que procurar la construcción de valores comunes y de coexistir los estilos de vida en una comunidad mayor, ¿no? Claro. Y hay algunos que sostienen que este retiro a pequeñas comunidades, lejos de producir una pacificación, puede exacerbar la polarización y la violencia. Sí, ¿no? yo creo, o sea, de partida el autor deja un poco abierta la puerta, y de hecho para mí la gran crítica es como decirle, ya, pero ¿qué viene después del liberalismo? Claro. Es una pregunta que queda más o menos abierta, al menos en el libro. ¿Ya? Porque él reclama por una nueva filosofía política al final. En fondo, tiene que haber una que reemplace a esta idea del hombre desanclado de cualquier tipo de obstáculo que pueda ejercer la libertad. En el fondo, para él, eso es lo que está en el centro de la crítica y de por qué el liberalismo fracasó. Bueno, la paradoja que él plantea lo dice así: el liberalismo fracasó no porque se quedó corto, sino porque fue fiel a sí mismo. Fracasó porque ha sido exitoso. En el fondo, Ya, pero es relativo ese fracaso porque reconozcamos que fracasa, digamos, pero después de cada fracaso, digamos, se sobrepone, ¿o no? Claro, ahora... Se transforma, claro. Se transforma, o sea, Sí, pero él está bien... O sea, nadie diría hoy día que el liberalismo es un proyecto fracasado. ¿Cómo va a ser fracasado si lo reivindica? A ver, lo reivindica una parte de la izquierda, y lo sigue reivindicando el pensamiento más ortodoxo, conservador. Sí, es verdad que por motivos diferentes. Sí. Pero... El fondo acá de Denín le está echando la culpa del proceso de secularización de la sociedad al liberalismo. En el fondo, el desarraigo a la fe... ¿Él es cristiano? Él es católico. Es católico. Sí, católico. Sí. Supongo, pero al menos cristiano. Bueno, viene además de una universidad, una universidad jesuita, yo entiendo, ¿no? No, es de la Holy Cross. Holy Cross, claro. Ya.
Pero el Georgetown caso... Georgetown es la jesuita. Es jesuita. En el fondo, pero lo que él ve es que esta idea en el fondo del hombre desanclado de cualquier tipo de cosa que lo coaccione, en el fondo el individualismo hay que reemplazarlo. ¿Ya? Yo no sé, porque... O sea, al menos personalmente, yo ahí discutíamos con unos colegas acerca de si es que verdaderamente el liberalismo hay que hacer otra ideología política, o sea, si el liberalismo está muerto. O hay que corregirlo. O hay que corregirlo, claro, o es un paciente enfermo que hay que sanarlo. Yo al menos soy de la posición que tiene un cáncer y hay que hacerle un trasplante de corazón, porque yo comparto el diagnóstico de que en el corazón del liberalismo, al menos el hegemónico de hoy, está esta idea de libertad que creo que de esta libertad negativa que hay que cambiarla, ¿ya? Andrés, pero igual yo creo en un liberalismo positivo que está muy lejos de hoy día ser hegemónico, de tener alguna plausibilidad política. Si tú tuvieras que hacer un esfuerzo por situar los planteamientos de Lenin en el contexto político chileno, ¿tú dirías que el pensamiento de este académico está más cerca de la democracia cristiana? ¿Está más cerca de un partido blando de centro derecha? ¿O está más cerca de Bópoli? ¿O está más cerca de la antigua concertación? Porque no creo que sea muy frente amplio, ¿no? En el escenario político nacional yo creo que Lenin interpela a todos de una u otra forma, incluso a los sectores. Pero ¿con qué grupo tendría más afinidades? Claro, es que yo hoy día no veo mucha afinidad política, o sea, no veo un grupo político que esté resaltando el valor de la religión, el valor de la fe, el valor de la cultura, el devolver a nuestras comunidades locales. Yo no lo conozco, ¿ya? Entonces, ciertamente tiene rasgos conservadores el pensamiento de Lenin. Cualquier persona que esté reclamando por mayores niveles de religión o de cultura, de cultura solidaria. Claro, cultura solidaria, pero claro, puede tener... Yo creo que los más contentos con este libro van a ser demócratas cristianos, social cristianos y algunos grupos conservadores que tengan una mayor altura intelectual. Pero Andrés, perdona, ¿tú dirías que en Lenin hay una demanda por una mayor colaboración y que esta libertad en un sentido positivo tendría que conducir a una mayor colaboración con otros? ¿O es simplemente esta idea de ir a estas comunidades pequeñas donde todos nos parecemos de antemano? Porque nos reconocemos distintos. Yo creo que no es lo mismo, porque colaborar supone reconocer también diferencias, ¿no? Sí, yo creo que colaborar con lo distinto. Eso se hace mejor en las comunidades pequeñas. En las comunidades pequeñas, obviamente, hay más colaboración que en las ciudades grandes, no sé. Claro. Probablemente en la medida en que, claro, colaboras con iguales, con pares, ¿no? Y eso ¿qué es lo que encierra? pasa? Un liberal clásico te va a decir, mira, el modelo de mercado es el modelo más colaborativo, porque es el modelo donde todos están preocupados de su pega y de colaborar con otro en la transacción. Claro, uno compra y otro vende, claro. El sentido de Lenin no está en el fondo en la transacción de cosas, sino que está en el cultivo de la virtud, en que las personas puedan ser más libres en el sentido de ser personas más autogobernadas, puedan gobernar su apetito, su voluntad. Él está pensando en los clásicos, cuando en el libro particularmente se preocupa de describir las patologías del liberalismo en la educación, y él ve, por ejemplo, en la educación el ataque a las artes liberales, ya en el fondo a los clásicos, a Aristóteles, a Platón, sí, a la filosofía, a la antropología, a la ética, a toda esa formación, claro. Entonces
y él ve que el fondo que hay que volver a esa visión clásica del hombre, una visión más humanista. Él incluso le da, por ejemplo, a Marx, sin ser marxista en ningún caso de Nin, pero le da a Marx el problema que el diagnóstico al Marx humanista, al menos ese Marx joven que veía al hombre separado del hombre, en el fondo en el Estado capitalista, en el fondo ese hombre alienado le reconoce ahí un aporte. Claro, un aporte. Y de eso es lo que Denín está preocupado, de que el hombre vuelva a ser hombre, conquiste la libertad, es decir, se conquista a sí mismo. Pero en educación, Andrés, yo tengo la impresión de que esa prescindencia de estas disciplinas de lo que llamamos artes liberales deriva no tanto de un abandono de la noción de virtud, sino que más bien deriva de un refuerzo de la idea de eficiencia, ¿no? Y de la competitividad. Claro. Y entonces no perdamos el tiempo en formar gente que tenga nociones de filosofía, sino mejor démosle cosas que le sirvan para la vida y para el trabajo. Pero no tiene que ver con una prescindencia de la idea de la virtud. Él ve las dos cosas. Justamente ataca el lado que te decía acerca de volver a los clásicos, entender al hombre en una visión más amplia y no solo aquellas o reforzar aquellas ideologías políticas que le son afines al liberalismo. Por ponerte un caso, yo estudiando en Inglaterra, en un seminario y con un profesor, en el fondo éramos un grupo chico, estamos hablando de Kant, y yo para hacer un paralelo quería poner la otra visión que era más aristotélica, o como lo hubiese visto Aristóteles. El profesor me dijo, bueno, Aristóteles piensa eso, qué bien por ti, pero acá, en fondo, para este mundo más cosmopolita, la filosofía parte de Kant adelante. Entonces, esa es una parte de la crítica, pero la otra parte de la crítica tiene que ver con lo que tú dices, que es la mecanización de la educación y esa educación que busca la rentabilidad y se adecua al mercado. En el fondo, él lo dice, en el fondo, esa educación que termina en un buen puesto de trabajo bien remunerado en alguna ciudad cosmopolita, rodeado de jóvenes bien pensantes, educados, probablemente con las mismas carreras y todos despotricando igual contra el Estado y la desigualdad, siendo que son parte del mismo cuento. Entonces... ¿Por qué fracasa el liberalismo? Es un libro del académico Patrick Deneen sobre el cual hemos conversado en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Berg, director de estudios de Idea País. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Berg, director de estudios de Idea País, en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós, Andrés. Gracias.